Legislativo número 1304, el decreto legislativo que aprueba la ley del etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufacturados. Integrantes: Ana María, Andrés Raúl, Claudia Jazmín y Sigrid María. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. El objeto. El objeto es regular los mecanismos de cumplimiento de los reglamentos técnicos, con excepción de las disposiciones en materia de etiquetado referidos a productos industriales manufacturados. Para ello, se establecen las acciones de prevención, advertencia y fiscalización. Se aprueba la tipificación de las infracciones administrativas y la escala de sanciones. Artículo 2. Finalidad. Lograr el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos citados en el artículo precedente, para prevenir la salud, seguridad y vida de las personas. En el artículo 3 tenemos el ámbito de aplicación, que es aplicable a personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de producción, almacenamiento y/o comercialización de productos industriales manufacturados, sujetos a las disposiciones de los reglamentos técnicos, con excepción de etiquetado en el marco de las competencias del Ministerio de la Producción. Artículo 4. Definiciones. Almacenamiento es la acción de colocar o guardar bienes industriales manufacturados en algún recinto o depósito. El certificado de conformidad es el documento emitido por un organismo de evaluación de la conformidad que acredita el cumplimiento de los requisitos técnicos, conforme a los esquemas de certificación aprobados en cada reglamento técnico, y por tanto la idoneidad de los bienes industriales manufacturados evaluados. La comercialización es colocar un producto en condiciones y vías de distribución para su venta. La constancia de cumplimiento es un documento otorgado por el Ministerio de la Producción que garantiza que los productos industriales manufacturados cumplen con los requisitos técnicos de seguridad y por ende pueden ser comercializados en el mercado, ello sin perjuicio de la reglamentación internacional respecto del reconocimiento mutuo y aceptación automática. Y fabricación es la acción de transformar materias primas en bienes industriales manufacturados sujetos a los reglamentos técnicos. Capítulo 2. Mecanismos de cumplimiento. En el artículo 5 nos habla sobre los mecanismos de cumplimiento, sobre las acciones de supervisión y fiscalización, las papeletas de advertencia y la resolución de sanción. Las acciones de supervisión y fiscalización es el conjunto de actos y diligencias para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos industriales manufacturados para uso o consumo final, con excepción del etiquetado. Papeletas de advertencia es el acto administrativo aplicable en caso la autoridad competente advierta el presunto incumplimiento de una obligación calificada como infracción leve en el marco de una acción de fiscalización. Las papeletas de advertencia son impuestas una sola vez en un periodo de 4 años. La resolución de sanción es el acto administrativo aplicable en caso se verifique el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos industriales manufacturados para uso o consumo final, con excepción del etiquetado. Se impone la sanción correspondiente en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Artículo 6. Actividades de difusión de los reglamentos técnicos, sin perjuicio de los mecanismos detallados en el artículo precedente, con la finalidad de transmitir, fortalecer y divulgar el conocimiento sobre los alcances de las obligaciones contenidas en los reglamentos técnicos. Se desarrollarán las acciones necesarias para la difusión normativa. Capítulo 3. De las infracciones y sanciones. En el artículo 7 nos habla sobre las infracciones administrativas. Las conductas que constituyen infracción administrativa son las siguientes. Cuando el fabricante o importador no haya obtenido la constancia de cumplimiento del reglamento técnico pese a contar con el certificado de conformidad. Cuando el distribuidor o comerciante no cuente con la copia de la constancia de cumplimiento. Cuando se presenta información falsa o fraudulenta para la obtención de la constancia de cumplimiento del reglamento técnico, y fabricar y/o comercializar productos industriales manufacturados para uso o consumo final sin cumplir los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos con excepción de etiquetado. Y por último, no cumplir con las medidas correctivas cautelares. La clasificación de las conductas que constituyen infracciones está establecida en el cuadro de tipificación de infracciones y la escala de sanciones aplicables a los productos industriales manufacturados para uso o consumo final, regulados por reglamentos técnicos, que forma parte integrante del presente reglamento. La constancia de cumplimiento que se señala en los literales A y B del inciso 7.1 está referida a los reglamentos técnicos vigentes y de aquellos que estén bajo competencia del Ministerio de la Producción. Estas disposiciones se aplican sin perjuicio de la reglamentación internacional respecto del reconocimiento mutuo y aceptación automática. Artículo 8. Clasificación de sanciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Legislativo número 1304, el decreto legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados,
Las sanciones administrativas pueden ser desde amonestación escrita y multas desde 1 hasta 500 UITs, las cuales son clasificadas de la siguiente manera. Infracciones leves con una amonestación o multa de 1 hasta 50 UITs, siempre que dicha multa no supere el 1% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución del órgano competente. Infracciones graves con una multa mayor a 50 hasta 270 UITs, siempre que dicha multa no supere el 7% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución del órgano competente. Infracciones muy graves con una multa mayor a 270 hasta 500 UITs, siempre que dicha multa no supere el 12% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución del órgano competente. Los porcentajes sobre ventas o los ingresos brutos percibidos por el infractor o su grupo económico relativos a todas sus actividades económicas correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución del órgano competente indicados en el numeral precedente no son considerados como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en el que el infractor no haya acreditado de manera fehaciente el monto de las ventas o ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas correspondientes a dicho ejercicio, o se encuentre en situación de reincidencia. Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas administrativas dictadas por los órganos competentes del Ministerio de la Producción, previstas en el anexo del presente reglamento y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder. Artículo 9. Graduación de las multas. Para la graduación de multas se toma en consideración los criterios establecidos en el texto único ordenado de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo número 006/2017 JUS, y otros que de manera complementaria se aprueben mediante Decreto Supremo a propuesta del Ministerio de la Producción. La disposición complementaria final. En todo lo no previsto en el presente reglamento se aplica supletoriamente las disposiciones contenidas en el texto único ordenado de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento General, aprobado mediante Decreto Supremo número 006/2017 JUS, y en las demás disposiciones que regulan las actividades desarrolladas por las MIPYME, el sector industria, cooperativas y comercio interno de competencia del Ministerio de la Producción. Cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicables a los productos industriales manufacturados para uso o consumo final regulados por reglamentos técnicos. Existen 5 tipos de rangos de acuerdo a la infracción. En el rango 1 se encuentra si el fabricante o importador no ha obtenido la constancia de cumplimiento de reglamento técnico pese a contar con el certificado de conformidad. En el rango 2 se encuentran aquellas infracciones en el que el distribuidor o comerciante no cuente con una copia de la constancia de cumplimiento. Para ambos casos, la sanción monetaria es de 1 hasta 50 UITs, sin superar el 1% de las ventas anuales o ingresos brutos percibidos por el infractor. Ambos tipos de infracciones son de tipo leve, con medidas cautelares de paralización total o parcial de la actividad, en ambos casos. En el rango 3 se encuentran aquellas infracciones en las que se presenta información falsa o fraudulenta para la obtención de la constancia de cumplimiento de reglamento técnico. Se subdivide en 2 tipos. Si genera una afectación a la fe pública, la infracción es considerada de tipo leve, con una sanción monetaria desde 1 hasta 50 UITs. Sin embargo, si es que genera riesgo o daño a la seguridad, vida o salud de las personas, la infracción es considerada de tipo grave, con una sanción monetaria mayor a 50 hasta 270 UITs. Es considerada de rango 4 si es que se fabrica o comercializa productos industriales manufacturados para uso o consumo final sin cumplir los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos con excepción de etiquetado. Se subdivide en 2 al igual que el rango 3. Si genera riesgo a la seguridad, la vida y o salud de las personas, es considerada una infracción de tipo grave con una sanción monetaria desde 50 hasta 270 UITs. Y si genera daño a la seguridad, la vida y o salud de las personas, la infracción es considerada de tipo muy grave con una sanción monetaria mayor a 270 hasta 500 UITs. Para ambos casos, las medidas correctivas son la cancelación de la constancia de cumplimiento de reglamento técnico, el decomiso definitivo de los productos y o equipos y la paralización total o parcial de la actividad con el cierre temporal o definitivo del establecimiento.
Y por último, en el rango 5 se encuentran aquellas infracciones en el que no se cumplen con las medidas correctivas o cautelares. Se subdivide en dos: si genera riesgo a la seguridad, la vida y o salud de las personas, es considerada una infracción de tipo grave con una sanción monetaria mayor a 50 hasta 270 UITs. Si genera daño a la seguridad, la vida y o salud de las personas, la infracción es considerada muy grave, con una sanción monetaria mayor a 270 hasta 500 UITs, con medidas correctivas como la cancelación de la constancia de cumplimiento de reglamento técnico.